Bueno, como hemos comprobado y seguimos comprobando día a día, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres dista mucho para dejar de ser un problema. Aunque evidentemente no es lo único que huele a podrido a día de hoy. Desde aquí, desde este programa, vamos a intentar dar luz a ciertas situaciones, noticias, casos que ocurren, que pueden ser desconocidas para el gran número de público, ya que no suelen ocupar espacio en los mass media. Esto lo vamos a encuadrar en una sección que vamos a inaugurar oficialmente hoy. No hemos traído champán para inaugurarla ni nada, y la vamos a denominar el debate del estado de mi casa. Son pobres, no producen y carecen de máquinas. Esto sonará seguramente esa frase de la semana pasada. Y hoy, yo es que soy muy pesadito, ¿no? Y voy a volver a hablar de lo mismo porque además de que la semana pasada estábamos aquí histéricos perdidos, lo hacíamos todo muy deprisa, yo ya no tengo claro ni lo que conté ni lo que no conté. Entonces, para curarme en salud, pues os voy a volver a contar cómo empezó el estado, los estados de la crisis. Que antiguamente una crisis era... Pues corre más, tío, que no cogemos el bicho y no vamos a comer carne hoy. O sea, tú verás, ¿no? Esta es la nueva contradicción, la de ser pobres, ¿no? Global de la humanidad en busca de su alimento. El mercado malordenando la satisfacción de una necesidad básica. En esta nota se reflexiona sobre la tierra y las formas de producción, de los cazadores y recolectores, de las ansias guerreras, de las pestes y las nuevas máquinas. En síntesis, un didáctico panorama histórico preparado por el especialista Enrique Martínez. Sweet little thing, sure got good when she stole my heart from me. Yes, she did. Los seres humanos comenzaron a alejarse de su condición de cazadores y recolectores hace unos 12.000 años. Fue entonces cuando debutaron la agricultura y la ganadería como actividades progresivamente centrales para asegurar la alimentación de una comunidad. Los estudiosos de varias disciplinas hoy acuerdan que hubo 4 centros principales y más o menos 2 secundarios en que se comenzó a trabajar la tierra, y desde allí se diseminó la práctica al resto del mundo. Los 4 primeros fueron Siria-Palestina, el sur de México, el norte de China y Papúa Nueva Guinea. Los otros 2 se ubican en los Andes, peruano-ecuatoriano, y en la cuenca media del Mississippi, en Estados Unidos. En todos los casos, el origen fue la escasez de caza y de leña provocada por la presión creciente de la población sobre el medio. Desde entonces hasta el siglo XVI, toda la evolución de la humanidad tuvo como limitante casi central su capacidad de producir alimentos para toda la población. Los imperios, tanto el griego como el romano, ocuparon territorios en buena medida por sus capacidades de someterlos a la producción de alimentos para exportar a las metrópolis. La existencia de las ciudades implicó que sus habitantes debían ser abastecidos por excedentes de la producción de los que vivían en el campo, lo cual planteó límites concretos a su crecimiento y exacerbó las ansias guerreras para conquistar otras tierras. En todo este largo periodo, los aumentos de productividad de la tierra se debieron básicamente a estas razones. Diseño de herramientas simples que permiten eliminar las malezas y sembrar la semilla. Pasaje de la atracción humana al uso de los animales. Utilización de las deyecciones animales para recuperar la fertilidad de suelos sembrados antes con cereales exclusivamente. Y generar ciclos de rotación que fueron achicando y progresivamente la fracción de tierra que se dejaba ociosa hasta eliminarla por completo. En el fondo, todos estos cambios a lo largo del tiempo simplemente triplicaron la productividad de la tierra, aunque requirieron bastante menos personas ocupadas en esa labor. Una evolución tan lenta hizo que hubiera desfases importantes entre oferta y demanda de alimentos. La crisis más seria, aunque de ninguna manera la única, se produjo en el siglo XIV, donde el hambre y luego las pestes asociadas redujeron la población europea en un 50%, llevándola a los niveles del siglo X.
así poco a poco hasta que llegamos al concepto, a crear otro nuevo concepto, el capitalismo agrario. En el siglo XVI se generalizó en Europa y en su área de influencia el uso de tracción animal, la fertilización con guano, el mejor riego donde fuera posible y la rotación con utilización plena de la tierra. Aparecieron así los excedentes, no en todo lugar ni en todo tiempo, ya que persistieron algunas hambrunas, pero cada vez eran menos. Con los excedentes apareció la posibilidad de liberar el crecimiento de las ciudades y disminuir progresivamente la población aplicada a la agricultura. París era la ciudad más grande de Europa en el siglo XIII y tenía 100.000 habitantes, que podían ser atendidos por la cuenca triguera y ganadera de alta productividad que tenían a su alrededor. Con los excedentes también apareció el negocio en gran escala. Casi diríamos el capitalismo agrario, donde el acopio de tierras y los empleados asalariados constituyeron una nueva forma de producción en reemplazo de la producción de subsistencia fuertemente comunitaria. Ya empieza a aparecer la palabra plusvalía. Sin embargo, solo a finales del siglo XIX, cuando llegó la selección genética, el uso de fertilizantes sintéticos y el tractor y cosechador a motor, se dispuso realmente de una tan alta productividad que presentó la primera crisis, ya no por falta, sino por exceso de alimentos. Como ya no se producía principalmente para el consumo local, sino para el mercado, apareció el primer derrumbe generalizado de precios en toda la historia humana. Desde entonces, la tecnología sigue aumentando la productividad, aunque el efecto fue mayor en la reducción del trabajo necesario, antes que en el aumento de los rendimientos por hectárea. Se desplazó más y más gente hacia las ciudades, sobre todo por falta de demanda laboral en el campo, convirtiéndose en consumidores absolutos, que no producen su propio alimento. Y ya entramos pues en la tercera fase de esta especie de explicación, de ciclo, de proceso, como diría un experto en tecnología de la información. En el último tramo, que se puede denominar calidad de vida por encima del lucro. Después de tan largo camino, hoy por hoy la humanidad se enfrenta a una situación con algunos rasgos inéditos. Hay varios países ricos con déficit de alimentos, por sus condiciones naturales y su muy alta urbanización, que salen a buscar tierras en otros continentes para asegurar su consumo. No es conquista armada, pero es dominio económico en la globalización. Globalización, palos y carreras. Hay muchos otros países que albergan más de 2.000 millones de personas que son pobres y además no producen suficientes alimentos, porque allí no llegó buena parte del avance tecnológico. Estos países son incentivados a especializarse en productos de exportación para los países ricos y así cubrir de alguna manera las necesidades básicas con las divisas que estas ventas generan. No saben ni pueden, realmente no se les permite, organizarse para producir en su lugar lo que necesitan. Para ello hace falta quien les transfiera tecnología y eso no forma parte de la lógica del capitalismo global. Esto vale hasta para fracciones de territorio de países exportadores fuertes de alimentos. Esta es la nueva contradicción global de la humanidad en busca de su alimento. El mercado malordenando la satisfacción de una necesidad básica y con la única enseñanza que más nos valdría poner la calidad de vida de la comunidad por encima del lucro. Y aunque así en principio no lo parezca, esta es una introducción perfecta para con el tiempo. Yo es que soy muy pesadito y cuando me creo un enemigo voy a saco a por él normalmente. Y últimamente me ha dado por leer sobre cosas, sobre estudiar sobre el Fondo Monetario Internacional. Ahora volvemos.
You better hush, hush, hush. Somebody's calling my name.